Bueno, chicos, ahora eh, estoy presentando aquí con otra máquina. Me imagino que todos tienen acceso a ver la presentación, ¿verdad? No sé cómo anclarlo. A ver. Esta parte que estamos viendo aquí vamos a eliminarla porque ya no nos sirve por ahora. Y aquí vamos a trabajar. Eh, mm, pues bien, cuando nosotros hablamos de potencia, nos estamos refiriendo a la relación que existe entre el voltaje multiplicada por la intensidad de corriente. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente con esto? Me estoy refiriendo a que cuando yo tengo un circuito eléctrico, sea este de cualquier tipo, ese circuito eléctrico va a tener un consumo. El consumo no lo voy a definir yo como persona ni con mis cálculos. El consumo lo debo calcular antes y de acuerdo a eso comprar el accesorio que voy a requerir para tener ese consumo. De alguna manera, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si tengo una habitación y en esa habitación quiero tener mucha iluminación, compro una lámpara de mucha potencia. Y si quiero que tenga poca iluminación, entonces voy a comprar una lámpara de menor potencia. Si lo miramos desde el punto de vista agrícola y vemos una bomba de agua, yo compro una chiquita que tenga poca potencia o compro una grande que tenga mayor potencia. O sea, que esto no va a depender de los circuitos, sino va a depender del receptor o del equipo que yo estoy utilizando para tener, para cumplir la necesidad que quiero satisfacer. ¿Ok? Entonces, bajo esa modalidad, la potencia ya viene dada y se refiere prácticamente al consumo que va a tener el aparato. Es así que yo puedo comprar, por ejemplo, para planchar la ropa, una plancha muy pequeñita de 800 vatios, o puedo comprar una muy grande de 2000 vatios. La diferencia es que una va a proporcionar mucho más calor que la otra y obviamente va a consumir más energía que la otra, porque una va a consumir 800 vatios y la otra va a consumir 2000 vatios. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista, de acá, esa potencia, si yo quiero saber cuál es la potencia que tiene un receptor, un aparato, entonces sencillamente voy a tener que multiplicar el voltaje por la intensidad si lo quiero ver de una manera simple. Si lo quiero ver de una manera un poquito más amplia, esta intensidad aquí puede estar en un circuito monofásico o en un circuito trifásico. Por lo tanto, aquí va a influir un cos phi, un coseno phi. Déjenme ver si aquí tengo un coseno phi. No veo un coseno phi. Voy a agregar un beta como un ángulo, un coseno phi. Y también esto de aquí lo tengo que multiplicar si el circuito es trifásico por la raíz de 3, si es que fuera trifásico. Entonces, aquí yo estoy ya
tratando de esquematizar una fórmula. Tengo el voltaje que lo conocemos, la intensidad que la conocemos. Bueno, este voltaje siempre va a ser el voltaje de línea. Esta intensidad siempre va a ser la intensidad total. Este ángulo de aquí, que lo he puesto como beta, va a ser siempre el coseno phi, que es el factor de potencia. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. Y esta raíz de 3 es una relación cuando los circuitos son trifásicos. Quiere decir que si no es trifásico, lo eliminamos. Este ángulo aquí, si no hubiera un factor de potencia, lo eliminamos. ¿Qué significa un factor de potencia? Es cuando yo estoy hablando ya de una carga un poquito más convencional. Cuando estoy hablando de una carga que tiene resistencia, que tiene inductancia y que tiene capacitancia. O sea, que de aquí en adelante ya los circuitos no los vamos a ver solo desde el punto de vista resistivo. No, ya no vamos a ver solo resistencia, vamos a ver también bobina, vamos a ver otras cosas que influyan en esto. Entonces, cuando yo hablo de potencia, esta potencia también la puedo resolver por medio de un triángulo que se llama efectivamente triángulo de potencia. Es un triángulo que más o menos tiene estas características. Si hacemos de cuenta que el triángulo está bien dibujado, yo sé que aquí está feo, vamos a tener más o menos esto, igual que en la ley de Ohm. Por este lado aquí vamos a tener la potencia, por el lado acá vamos a tener el voltaje, no se sabe voltaje, y por aquí vamos a tener la intensidad de la corriente. Yo lo voy a poner aquí así. Y aquí, obviamente que si ya queremos desarrollarlo, lo único que tenemos que hacer es tapar. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la potencia, tapamos la potencia y nos va a decir que potencia es igual a V por I, como lo hemos marcado en esta parte de acá arriba. Si queremos saber el voltaje, entonces ponemos que voltaje es igual a potencia sobre intensidad. Si lo que queremos calcular es la intensidad, entonces tendremos que intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Entonces, de esta forma, nosotros manejaríamos las 3 variables que hay con relación a la potencia. ¿Ya? Si ponemos un ejercicio de aplicación, yo podría decirle, por ejemplo, cuál es la potencia en un circuito eléctrico que tienen 5 lámparas de 100 vatios, de 25 vatios, y que bueno, si le digo, si ya le estoy diciendo la potencia, entonces nosotros podemos calcular la intensidad o el voltaje. Como sabemos cuál es el voltaje, más o menos, ustedes sabemos que trabajamos con 220 con 110, entonces ya tenemos el voltaje, tenemos la potencia y nos va a dar como resultado la intensidad. Asimismo, si yo tengo la intensidad de corriente, sé cuánta corriente circula y sé cuál es el voltaje, multiplico el voltaje por la intensidad y voy a tener la potencia. Y si lo único que tengo es el voltaje y la intensidad, voy a saber lo que es potencia, y si lo que tengo es la potencia y la corriente, voy a saber el voltaje. Entonces aquí no tenemos pérdida de nada, eso creo que está de más ponernos a hacer variables de problemas de eso porque nos llevaría tiempo, pero aquí no hay prácticamente nada que demostrar porque es sumamente sencillo. Ahora, esta potencia que estamos viendo aquí, a ver, aquí viene ya la parte, vamos a decir que vamos a ver la parte buena de esto. Esta potencia que está aquí, a través de ese triángulo, se divide en otras potencias. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que yo tengo que en una casa, esta es una casa, vamos a ponerle
un tinte por aquí a esta casa. ¿Por qué no me marca? Ahí. Esta casa de aquí. Esta casa de aquí tiene un consumo. A ver, no. Hagamos otra cosa. Quiero ser lo más comprensible posible. Esto de aquí, esto que estoy dibujando aquí es un motor. Es un motor. ¿Ok? Este motor está formado por diferentes tipos de consumo. ¿Cuál es el consumo que tiene el motor? El motor tiene consumo, por decirles, de la bobina y tiene el consumo de la resistencia. Este es un motor. Okay. Este motor de aquí, si lo grafico, lo voy a graficar, sería esto, sería una bobina, más o menos esta. Espérense. Y el motor sería más o menos esto. Esto aquí es el símbolo de una bobina. Disculpen que aquí sale feo porque yo estoy dibujando con un mouse. No es lo mismo que cuando ustedes utilizan lápices. ¿Ya? Listo. Esto es un motor y esto es el núcleo del motor. Entonces, aquí esto sería, perdón, aquí esto sería X1 y esto sería X2, que son las salidas del motor. Y esto de acá sería H1, que es la entrada. Y este sería H2, que es la otra entrada. Listo. Entonces, yo aquí tengo graficado un motor en su expresión. Este motor de aquí está formado por una bobina. Pero esta bobina está formada por un cable. Si ustedes han abierto algún motor un día, se deben haber dado cuenta que este motor tiene un cable muy finito, un alambre esmaltado. Como es muy finito, también es muy largo. Entonces, este conductor produce una resistencia. Una resistencia que se calcula, aquí voy a poner la fórmula. Esa resistencia la vamos a calcular como ρ, que es igual a la longitud por la sección. Ok, yo aquí tengo esto. Que ρ es igual a la longitud con la sección. Este ρ significa, lo que significa ese ρ, a ver, déjenme ponerlo con la formulita. Ρ es igual a resistividad. Entonces, este ρ significa resistividad y quiere decir que aquí, aunque haya una bobina, esta bobina también produce resistencia. O sea que aquí tenemos dos fenómenos eléctricos. El fenómeno de la bobina, que sería, L. L significa inductancia, o sea, aquí hay una inductancia. Y déjenme quitarle este. Ya. Aquí nosotros tenemos una inductancia, pero también por la longitud y la sección del conductor también tenemos una resistencia. O sea, también hay R. También hay resistencia. O sea, yo aquí ya tengo dos fenómenos que tengo que calcular, que puedo calcular la impedancia. ¿Por qué tengo que explicarle esto? Porque si este es un motor, yo tengo un motor, y este motor yo lo prendo, lo conecto, grafiquemos acá otro remedio de motor. Déjenme ver una línea negra. Ya.
Ok, digamos que este de aquí es un motor. Este motor de aquí lo conectamos con dos cables, un cable, dos cables, ¿verdad? El enchufe. Y este motor aquí tiene un eje y aquí en este eje va a tener un disco, digamos, ¿ya? Una piedra, un esmerilo, una sierra, lo que sea. Entonces, cuando yo conecto este motor, ¿qué ocurre? Aquí dentro de esto está la bobina que está dibujada acá. Este motor comienza a girar, 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 girar. Pero en el momento que gira, no realiza absolutamente ningún trabajo, solo está girando. ¿Ok? Este motor en ese momento gira y no produce trabajo de ningún tipo. Cuando no produce trabajo de ningún tipo, yo puedo decir que la energía no la estoy aprovechando. ¿Ok? Viene la corriente por H1, da la vuelta aquí por todas las espiras y sale por H2. Lo mismo ocurre con X1. Viene la corriente, da la vuelta por la espiras y sale por H2. Entonces, este motor gira, pero no está trabajando. Nosotros cuando un motor ya comienza a girar, creemos que está realizando un trabajo, pero no está realizando ningún trabajo. Porque toda la energía que ingresa por aquí pasa por la bobina y sale por acá. Entonces, técnicamente nosotros podemos decir que ese motor, este motor de aquí, toda la energía que absorbe la devuelve. Toda la energía que entra en este sentido viene por el otro cable y sale en este sentido. Produciendo que aquí haya una intensidad de corriente, pero que no se convierte en trabajo. Por lo tanto, no puede ser una potencia de este tipo. ¿Cuándo este motor trabaja? Este motor trabaja únicamente cuando a esta piedra de aquí, por ejemplo, yo le pongo un machete para afilarlo. Ustedes pueden darse cuenta que si pongo un machete salen hasta chispas del calor que genera y del trabajo que está realizando. Pero solo mientras tiene el machete puesto aquí. Si esto de aquí fuera una sierra para cortar madera, el trabajo lo realiza no cuando está girando, lo realiza cuando yo pongo una madera y la comenzó a cortar, hasta que la termine de cortar. Entonces, si pueden darse cuenta, tiene dos trabajos. Tiene un trabajo cuando corta y otro parecido cuando está girando sin hacer ningún trabajo. Entonces, cuando está haciendo un trabajo, yo lo calculo aquí por medio de esta fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad, dependiendo de estos factores, va a haber un coseno phi, y dependiendo si es trifásico, va a haber una raíz de 3. Esto se llama, déjenme borrar esto de aquí, eso ahí se llama potencia. Voy a poner esto de aquí por acá para ordenarlo. Déjenme borrar también esto. Ya. Entonces, esa potencia, para simplificar, voy aquí a eliminar esto de aquí. Ya. Esta es la potencia. Esto de aquí se llama potencia activa. Esto aquí se llama potencia activa. Y esta potencia activa tiene una unidad de medida. La unidad de medida de esta potencia activa es el vatio y esa potencia de vatio, el símbolo del vatio es este. Voy a eliminar aquí, voy a ordenar la pantalla. Disculpen que esté sacando estos datos de aquí para poner más datos. Ok, ahora tengo el vatio. Y el símbolo del vatio va a ser este de aquí. ¿Se acuerdan que yo algún rato le mandé a consultar la potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente cuando recién empezamos el semestre? Ok, era para esto.
Aquí ya lo vamos nosotros a utilizar. Ustedes ya están adelantaditos en esta parte. Entonces, tengo la fórmula de la potencia, voltaje por intensidad, la potencia activa, la unidad de medida es el vatio y el símbolo del vatio es la W. ¿Ok? No confundirse nunca entre vatio y voltio. El voltio es la fuerza que mueve los electrones. El vatio va a ser el consumo que tiene el receptor. ¿Ok? Ahora, ya hablé de cuando este motor está trabajando. Pero ¿qué ocurre cuando no está trabajando? Cuando solo está prendido y está girando. Entonces ahí las condiciones van a cambiar. Allí, esta potencia ya no se grafica como está graficado aquí en la fórmula. Aquí esta P pasaría a ser Q. Se llama Q. La fórmula es la misma, voltaje por intensidad. Esta parte de aquí, digamos, peguémosla más abajo, ya no se va a llamar potencia activa, sino que se va a llamar potencia reactiva, porque está reaccionando, está devolviendo. Esto de aquí ya no se va a llamar vatio. A ver. Esperen, chicos, que me salí de allí. Una falla técnica, una mala maniobra mía. Dejen que vuelva a ingresar la pizarra. Y aquí está. Esta la dejamos por acá abajo, pero bueno, lo que quiero decirles es que aquí, control C. Ahora, esto ya no se mide en vatio. La potencia reactiva la vamos a medir en voltamperios. Y el símbolo del voltamperio, a ver si lo hacemos más chiquito. A ver, esta parte de aquí, hagámosla más acácito para que no se vea allí. Bien. Vamos a poner por aquí abajo y borramos. Aquí. Entonces, esto de aquí se va a llamar vatio, se va a llamar voltamperio. Y el símbolo de voltamperio es VA. VA reactivo. Ok, entonces el símbolo de voltamperio es la B y la A, pero reactivos. Ahí está. Voltamperio reactivo. Muchas veces lo podemos simplificar y en vez de reactivo, nomás ponemos la R. Entonces va a quedar como var. Y tenemos otra, ahora, listo. Ya tenemos esta parte, perdón. Ya tenemos entonces nosotros dos potencias. Una potencia que es cuando realiza el trabajo. Otra potencia cuando no realiza el trabajo y toda la energía la devuelve. Y vamos a tener otra potencia más. Por ejemplo, este motor de aquí
necesita tener una potencia para trabajar y necesita tener una potencia para la energía que devuelve. ¿Ok? Para la energía que devuelve. Entonces, esa potencia se va a llamar, vamos a ponerla aquí, control C. Esa potencia ahí se va a llamar potencia, la vamos a definir con la letra S, la fórmula sigue siendo lo mismo, V por I, pero si es S, esto se va a llamar potencia, aquí, ponerlo aquí, se va a llamar aquí potencia aparente. Se va a medir en voltamperio y la fórmula, el símbolo va a ser el VA. Ok, entonces aquí ya lo voy a hacer más grande para visualizarlo mejor. El voltamperio. Y aquí tengo el símbolo VA. Entonces yo tengo tres fórmulas aquí. La potencia activa, que es el trabajo, la potencia reactiva, que es lo que devuelve, y la potencia aparente, que es la sumatoria de la potencia activa y la potencia reactiva. Para explicarlo de mejor forma, ¿qué es lo que le quiero decir? Imaginémonos que nos vamos a un chifa china, a comer. Y bueno, en el chifa, ¿qué pedimos? Pedimos un chaulafán. Y ese chaulafán, todos sabemos que ese chaulafán que nos venden en el chifa es inmenso, ¿verdad? Nos vamos, déjenme graficarlo aquí, el chaulafán. Nosotros vamos y nos pedimos un chaulafán que más o menos, si este es el plato, el chaulafán es un cerro de arroz con cosas de este tamaño. ¿Ok? Es mucha comida. Entonces, este chaulafán de aquí, nosotros comenzamos a comerlo y resulta que nos llenamos. Y solo nos hemos comido la parte superior de aquí, esta parte de aquí. Entonces, esta parte que no hemos comido, o sea, que nos ha servido como alimento, pasaría a ser para nosotros P. ¿Por qué? Porque es la parte que nos ha sido útil. Esta parte que nos hemos comido se llamaría P. La parte que estamos devolviendo porque, como no lo comimos, queda en el plato y el mesero se lo va a llevar, es esta parte que devolvemos, entonces va a ser Q, lo que estamos devolviendo. ¿Ya? Pero resulta que el señor, el dueño del chifa, cuando voy a pagar, no me cobra la cantidad que me comí. Me cobra lo que me comí, pero también me cobra lo que dejé. O sea, ese señor, el dueño del chifa, me va a cobrar ese. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de lo que me como más lo que yo dejo va a ser igual a ese. ¿Listo? Entonces, espero que le haya servido ese ejemplo. Aquí también ocurre lo mismo en el motor. Yo necesito una capacidad de energía para que funcione. También necesito una capacidad que devuelva y la suma entre lo que consume y lo que devuelve me va a dar igual a S, que es la potencia aparente. Si lo vemos desde el punto de vista de un transformador es un dispositivo eléctrico que está en los postes de donde nos conectamos nosotros habitualmente. Y este transformador tiene una capacidad para darnos una cantidad de energía. Pero observe algo, de que nosotros en el transformador vamos a ver un numerito aquí, en la parte frontal, por ejemplo el 25,
¿Qué significa 25 kilovoltamperios? Por eso dice 25 kVA, que quiere decir 25 kiloamperios. O sea, aparentemente, esta es la potencia del transformador. ¿Y por qué decimos aparentemente? Porque aquí usted conecta su casa, pero en su casa no todas las cosas las prende. A veces prende una, a veces prende otras, a veces prende todo, a veces no prende nada. El vecino hace exactamente lo mismo. O sea, aparentemente va a haber este consumo, pero en realidad no lo hay. Eso lo va a reflejar qué es lo que nosotros necesitamos prender y qué es lo que necesitamos tener apagado. Entonces, este transformador debe tener la capacidad para darle la energía de todo lo que usted prende, aunque no lo prenda. O sea, le da capacidad para que usted prenda todas las luces, pero si usted quiere no prende una, si quiere no prende ninguna. Por ejemplo, podríamos poner otro ejemplo, en un sistema de riego, el transformador nos permite manejar una bomba de agua para hacer riego. Pero si quiere yo tengo apagada la bomba, pero el transformador está funcionando. O sea, este transformador va a servir para cuando lo quiero usar, pero también va a servir cuando no lo quiero usar. El motor o la bomba de agua va a necesitar una energía para funcionar, pero también va a necesitar una energía para devolver. Entonces, allí es donde yo manejo estas tres hipótesis: la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, por medio de un triángulo de potencias. Entonces, si esto de aquí, estas potencias, déjenme graficar aquí, voy a borrar una parte de esto para ver el esquema, real. Gráficamente, lo que yo estoy haciendo aquí es resolviendo geometría, es haciendo esto de aquí. O mejor déjenme borrar más para ser más claro. Aquí, en esta parte de aquí, voy a dibujar un triángulo. Miren, pero el triángulo lo voy a dibujar con un criterio. Esta línea de aquí, esta línea de base, la voy a llamar P. ¿Qué implica que se llame P? Implica que este es el trabajo que yo necesito hacer. O sea, yo siempre voy a calcular el trabajo. ¿Ok? Pero como este de aquí es una bomba, un motor o lo que sea, este motor va a devolver una cantidad de energía. La cantidad de energía que devuelve la voy a graficar aquí. Va a ser esta. ¿Ok? Como es la energía que devuelve, entonces este lado se va a llamar Q. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta en la forma que va teniendo estos dos catetos, entonces yo los puedo sumar pitagóricamente y voy a tener esto. Voy a tener una hipotenusa. Y esta hipotenusa va a ser el resultado de S. ¿Ok? Va a ser S. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto de aquí? Yo tengo que decir que S de aquí, esta S de aquí, va a ser igual a la suma geométrica de Q más P. O sea, que la fórmula para resolver S sería S igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Ya? Entonces yo estaría generando
como esto de aquí es un triángulo, yo estaría generando esta fórmula. Aquí estaría generando eso, ¿verdad? Obviamente que si quiero saber P, va a ser igual a S al cuadrado menos Q al cuadrado, y si quiero generar Q, va a ser igual a P al cuadrado perdón, a S al cuadrado menos P al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras que tengo aquí, estoy resolviendo eso. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Nos interesa por lo siguiente. Dese en cuenta qué ocurre si yo pongo un ejemplo similar y digo, voy a decir con este esquema acá, no, ni siquiera lo voy a hacer así, voy a hacer otra cosa. A ver. Voy a copiar aquí esto, voy a copiar esta línea de aquí, le voy inclusive a cambiar el color, la voy a poner roja porque es la línea especial, control C, y esa línea la voy a hacer acá. Aquí la vamos a perder esta. Esta de aquí es la misma línea que estuve allá, o sea, que estamos haciendo el mismo trabajo. Pero vamos a provocar que este motor no devuelva la misma cantidad de energía que está devolviendo aquí. Vamos a hacer que devuelva menos. Vamos a hacer que devuelva solo esta partecita de aquí. Si ustedes notan, P es igual a la otra P. Esta P de este ejercicio, de esta visualización es igual a la potencia de la visualización anterior. Y aquí voy a tener Q. Q es más pequeña. ¿Ya? Entonces, al ser más pequeña, va a implicarme algo muy importante. Va a involucrar de que S también sea más pequeña. Entonces, yo aquí voy a tener S. Déjenme un ratito allí. Ya, voy a tener aquí S. Y yo podría darle un número como para mirar qué es lo que está ocurriendo en esta parte y en la parte de acá. Y comenzaría, imaginémonos que Q vale, vamos a poner valores. Vamos a decir que Q es igual a 6. Y vamos a decir que P es igual a 9. Entonces yo quiero calcular S. Y me manejo con esta misma fórmula aquí. La voy a poner más acácito para reemplazar los valores. Entonces, ¿qué tendría aquí? Ayúdenme, chicos, con su calculadora. P, en vez de P, voy a tener que P vale 9. 87 salió, ingeniero. 87 y Q está bien, gracias. Pero 87 es mucho, mijo. Eso de ahí está mal calculado. Q vale 6. Entonces, saquemos, ¿no? 9 al cuadrado, 81. 6 al cuadrado, 36. 81 más 36, ¿cuánto es? 45 salió, ahí estaba calculando mal. No, es mucho igual. Es mucho. Claro. A mí me sale 10,81, ingeniero. Ahí estamos bien. 10,81. Exacto, ahí estamos bien. Entonces, S va a ser igual a 10,81, ¿qué? VA, volta amperio, ¿verdad? Porque aquí, esto que estoy sumando aquí, 6 va a ser bar. Este de aquí, 9, va a ser vatios. Y esta S va a ser VA. No olvidemos nunca los símbolos. Entonces, ok, esta S entonces nos da 10,81 con un trabajo de 9 vatios. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿qué ocurre si yo devuelvo? Y digamos que este de aquí, este 6, ahora es 2.
vamos a ponerle aquí Q igual a 2. Y ya sabemos que P es igual a 9, o sea, porque P vale lo mismo. P vale 9 vatios, igual a 9 vatios. Entonces, ¿cuánto valdría S? Si yo multiplico aquí mismo, reemplazo, y pongo 9, y acá en vez del 6 pongo el 2, ¿cuánto saldría el resultado? 9,21, ingeniero. 9,21. Sí, 9,21. Ok, entonces, tendría yo aquí, déjenme poner una formulita aquí para este de aquí. Yo diría que a ver, S sub 2 es igual a 9, ¿cuánto? Coma 21. 21. Vea. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A dónde era que yo quería llegar? Quería llegar a que ustedes miren que yo haciendo el mismo trabajo puedo necesitar un transformador más chico. En antes pusimos el ejemplo del transformador. Desen cuenta que en esta parte de aquí yo necesito 1081 VA, o sea, necesito un transformador o una potencia aparente de 1081 para que funcione este motor. Pero acá, siendo el mismo motor y consumiendo lo mismo, voy a tener que el transformador que necesito nomás es 921. Y asimismo, si yo lograra bajar esto mucho más, voy a llegar, lo ideal sería de que si consumo 9, el transformador sea de 9. Pero obviamente, como se vuelve un poquito, casi es imposible ponerlo a 0, estoy devolviendo un poquito más, voy a necesitar un poquito más de 9. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? De que si usted va al chifa y pide un chaulafán, lo ideal sería que se coma todo el chaulafán. ¿Por qué? Porque usted está pagando por todo el chaulafán, no está pagando solo por lo que se comió. Aquí también, si tengo una bomba de 10 HP, de 10 horsepower, entonces también es necesario que utilice toda la potencia, que la administre bien. Y para eso son las fórmulas. Entonces, con nuestra fórmula, nosotros lo que vamos a calcular es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Pero aquí viene lo bonito. ¿Se acuerdan que cuando puse esta fórmula le puse un coseno? ¿Verdad? Eso significa que en esta parte de aquí, de este triángulo, aquí hay un ángulo. Perdón, déjenme poner aquí. Aquí, en esta parte de aquí, hay un ángulo. Este ángulo se genera como phi. Este es el símbolo de phi. Y acá también tenemos un ángulo, que también es un ángulo phi. La única diferencia es que este ángulo de aquí es mucho más pequeño que el ángulo de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo siempre voy a querer que este ángulo no exista, sea lo menor, lo más chiquito posible. Y le voy a decir técnicamente qué significa esto. A ver, esto aquí significa, miren, si yo tengo una carga, vamos a decir, voy a graficarla aquí, voy a dibujarla, una carga, que es esta. Ustedes ya saben la simbología. Si yo tengo una carga que, que es así, eso de allí, ¿qué es? Esto de aquí es una resistencia. Esa carga de ahí va a ser una resistencia. Esto de aquí va a ser una resistencia. Así es el símbolo. Cuando yo tengo una bobina, la bobina, el símbolo de la bobina va a ser más o menos este. Más o menos esto. Y eso se llama inductancia.
esta es una bobina, inductancia. Y si yo le pongo, todos los motores ustedes deben haber visto que tienen unos, como unas pilas blancas, como unas baterías. Déjenme graficarlo ahora aquí. Esos tanquecitos tienen este símbolo y eso se llama capacitancia. Póngale mucha atención a esto porque esto lo vamos a utilizar en todo el segundo parcial. Entonces, ese tanquecito es un capacitor o un condensador. Y ese condensador, obviamente, va a estar reflejado aquí. A ver. Digamos que este es el capacitor, ¿ya? Entonces, una capacitancia. Tengo tres tipos de carga. Una capacitiva, una inductiva y una resistiva. ¿Ok? Cuando yo pongo, por ejemplo, pongo un foco de esos que calientan mucho, un foco incandescente, significa que aquí, en esta línea de aquí, yo tengo un voltaje. Significa que aquí yo tengo un voltaje. ¿Ya? Pero sobre esa línea que está aquí, que tiene un voltaje, también tiene que circular una corriente para que funcione. Entonces, vamos a poner aquí una corriente. Yo lo voy a poner aquí solo para marcar, para cambiar el color, y esto de aquí va a ser este de aquí, verde. ¿Ok? Entonces, esta corriente que yo estoy dibujando va aquí. Y déjenme poner otras flechitas más. Entonces, esta es la corriente. Y aquí le voy a poner la letra I de intensidad de corriente. Ya. Tengo corriente y tengo voltaje. Si ustedes notan claramente aquí, entre la corriente y el voltaje no hay ningún ángulo, están en la misma línea. O sea, el ángulo que hay aquí es 0 grados. Como el ángulo es 0 grados, si nosotros le sacamos el coseno a 0 grados, va a ser igual a 1. En la vida, la máxima utilidad se la representa con el 1 y la mínima utilidad o la mayor pérdida se la representa con 0. Entonces, el coseno de 0 grados es 1. Pueden mirarlo en su calculadora. El coseno de 0 vale 1. Entonces significa que este circuito de aquí es totalmente óptimo. ¿Qué ocurre cuando hay un motor? Cuando hay un motor, va a pasar esto. Voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Esta de aquí es la línea del voltaje. Igualito el voltaje. Pero, déjenme poner la flechita para saber que este es el voltaje que estoy hablando. El voltaje es el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que por lo que devuelve, por la incidencia de la inductancia, esta corriente que está aquí podría desplazarse hasta 90 grados. Dense cuenta que tiene el mismo tamaño, o sea que es la misma magnitud. Podría desplazarse hasta 90 grados. Voy a poner otro color verde. Entonces, aquí, esto de aquí genera un ángulo, mientras que aquí era 0 grados. 0 grados. Aquí yo voy a tener hasta 90 grados. Si la carga fuera, si esta intensidad de aquí fuera la de acá. Pero asimismo, si la carga no es inductiva, sino capacitiva, me va a originar lo mismo que aquí, pero esta flecha en vez de ir para abajo, va a ir para arriba. O sea, que va a ser más o menos
Esto me quedaría más o menos así. Espérense, chicos. Me quedaría más o menos así. ¿Qué pasó? Estoy haciéndolo mal. Aquí está. Me quedaría aquí el voltaje, que no cambia, porque el voltaje no va a cambiar nunca, pero la corriente quedaría ahí. Entonces, igualmente daría aquí un ángulo de 90 grados. Daría aquí un ángulo de 90 grados. Entonces, esto es lo que define si este triángulo va para arriba o si este triángulo va para abajo. ¿Ya? Porque debemos saber si esto es inductivo o si es capacitivo. Ahora que ya tenemos esto de aquí, no sé qué tan confuso sea para ustedes, pero por favor, necesito que me pregunten todo lo que no hayamos entendido para explicárselo mejor, para proceder a hacer un ejercicio muy sencillito, pero es con la finalidad de que lo entiendan y ustedes ya puedan resolver ejercicios. Díganme, chicos, si tienen alguna pregunta. Ingeniero, buen día. La parte Buenos del días. inductivo y capacitivo en los gráficos. Repíteme, Me- por favor. el inductivo y y el capacitivo en Pero los ¿cuál es tu gráficos. pregunta? Sí. O sea, ¿cómo se representan los gráficos? Ya, aquí lo estoy haciendo, el gráfico. A ver, Tú eres a ver, el gráfico del inductivo se grafica aquí como una bobina y el gráfico de un capacitivo se lo bobina como un capacitor. Esto se representa con la letra L, esto se representa con la letra C. Déjenme cambiar de pantalla un ratito. Vamos a poner aquí, vamos a graficar aquí, vamos a tratar de hacer lo más conciso posible y decimos un circuito eléctrico mantiene una potencia de 78 VA, pero el trabajo real que realiza es de 24 vatios. Yo estoy poniendo ya ahí un ejemplo. Estoy diciendo que tengo un circuito eléctrico con una potencia de 78 VA, voltamperios, pero que el trabajo real que realice es de 24 vatios. ¿Ok? Entonces, yo comienzo y esquematizo. ¿Cómo esquematizo aquí? Esquematizo, lo puedo resolver por medio de un triángulo. Voy a hacer el triángulo y digo que voy a decir aquí que este triángulo tiene 78 VA, 78 VA desde aquí hasta acá, y que el trabajo que realiza solo es de 24. Wow, no me queda ahí bien. Déjenme borrar esta línea. Voy a comenzar graficando mejor la potencia. Tengo 24 aquí abajo. Y le voy a poner de una vez el nombre. Dice que P es igual a 24 vatios. ¿Ya? Y me dice que 78 VA significa S. Y S va a ser la hipotenusa aquí. O sea, que yo voy a dibujar aquí esta hipotenusa. Y sé que esta hipotenusa vale. Voy a ponerle S igual a 78 VA.
Y lo que me quedaría por resolver entonces sería esto. Yo necesito saber cuánto vale esto. ¿Y esto qué es? Esto de aquí es Q. Eso es lo que yo necesito saber, ¿verdad? Entonces utilizo la fórmula que utilicé antes para resolver este ejercicio y voy a tener, déjenme arreglar un poquito esto, voy a tener, aquí voy a utilizar la fórmula, voy a decir aquí que Q es igual a la raíz cuadrada de 78 al cuadrado menos 24 al cuadrado. ¿Ok? O sea que, listo. O sea, ¿me pueden calcular eso, por favor? 74.21. 74.21. 74,21 bar. ¿Ya? Entonces, Q va a ser igual a 74,21. Aquí está igual a 74,21 bar. Listo, ya tenemos resuelto Q. Ya sabemos cuánto vale esto. Ahora, yo necesito saber de aquí, si tiene 74, ¿qué ángulo hay aquí? ¿Qué cos phi hay aquí? Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo? Lo podemos calcular con funciones trigonométricas, ¿verdad? O si no, utilicemos fórmulas convencionales. Podríamos decir que el ángulo, déjenme ver cómo se grafica un ángulo aquí. No tengo para... Bueno, pongámosle que este es el ángulo. Digamos que ese ángulo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, como este es el ángulo, al cateto opuesto sobre el cateto que está acá abajo, el cateto adyacente. ¿Ya? O sea que si sigo operando, esto de aquí va a ser igual a arriba, el cateto opuesto es de 74,21 bar, y todo esto se divide para 24 vatios. Entonces, ¿esto a cuánto es igual, chicos? 3.09. Sí, a ver. Tengo 74.21 dividido para 24 bar. Esto es igual a 3.09 inversa coseno. Voy a tener, a ver, 74.21 dividido para 24. Estamos hablando de 3.009. Entonces, coseno de 3.09 es igual a 0,998. 0.99. Inversa coseno de 3.09. Es que el valor que salió no es correcto. A ver. 74. Debería salir un ángulo muy grande. Déjame ver, 24 dividido por 74.21. 0,323.
coseno de 0.32.3 es igual. No. Denme chance que estoy haciendo un cálculo. 24 dividido por 74.21. Si es al revés, sale 71.33. 71, a ver, sí, 0,323 es, ¿verdad? Inversa coseno. 71, Como 15. inversa ángulo, 71. Entonces, esto de aquí me daría como resultado 71,4 grados. Grados centígrados me sale aquí. 71, ahí sí. Entonces, este ángulo tiene 71.4. La pregunta aquí se genera posteriormente a esto. Por ejemplo, podríamos decir aquí, ¿qué ángulo, a ver, qué ángulo deberíamos tener para que la energía que se devuelve sea el 50% de P? ¿Ya? Entonces, estamos generando una pregunta. Ahora, yo tengo 71, pero necesito que la energía que se devuelva sea el 50% de P. ¿Cuánto es P? 24. Entonces necesito que Q valga 12. Q debe ser igual a 12 bar. Perdón. Q debe ser igual a 12 bar. Entonces, para que Q llegue a tener 12 bar, ¿qué ángulo debe haber aquí? Entonces, yo vendría y calcularía 24 dividido para 12, ¿verdad? ¿Cuánto nos da allí? Si yo copiamos esto de aquí, control C, control V, aquí. Estamos poniendo el ejercicio de acá. Esto de aquí estamos manejándolo al revés. Este sea, porque el triángulo está virado, está del otro lado. Y este sería cateto. Ahí. Entonces tendríamos aquí, la potencia nunca va a cambiar, serían 24 vatios. Y acá abajo tendríamos que lo que necesitamos tener es el 50% de esos 24, entonces necesitamos tener 12. Y cuando tenemos eso, ¿cuántos grados nos da aquí? 0,5, ¿verdad? Coseno de 0,5. 0,99. Casi nos da 1. 0,5. Inversa coseno. Chuzo. ¿Cuántos grados nos da, chicos? 60. Nos da 60 grados. Entonces, esto de aquí debió darnos 60 grados. Ahora, ¿qué ocurre? Desen cuenta que mientras aquí nosotros tenemos 88 BA, si ya lo modificamos, o sea, si ya queda esto así, vamos a hacer otro triangulito aquí.
Si el triangulito queda de 60 grados, va a quedar más o menos ahí. La P sigue siendo igual. Entonces, ¿yo qué voy a tener aquí? Voy a tener esta fórmula acá, ¿verdad? Voy a pegarla acá abajo. Control C, la voy a pegar aquí. Control V. Voy a tener que S va a ser igual a P, que vale 24, y Q va a valer 12. Entonces, ¿ese cuánto valdría? Métale ahí la calculadora. 20.78. Valdría 20,1, no, 78,8 BA. Ya, entonces, ¿a dónde queríamos llegar aquí? Queríamos llegar es hacer esta comparación, que en el triángulo de arriba, con estas condiciones de este ángulo, des en cuenta la potencia reactiva es de 74, que es la que está aquí, y la potencia aparente, que es lo que estoy comparando, de arriba es de 78 y acá solo es de 20,8. Pero ¿qué es lo fantástico en el campo eléctrico? De que esta P es la misma P que tengo acá abajo. O sea, que uno puede hacer muchísimas cosas interesantes consumiendo exactamente lo mismo. Esto es lo que ocurre en las viviendas. Por ejemplo, mucha gente se queja de que paga mucho en su casa y atribuye de que paga mucho porque tiene las luces mucho tiempo prendidas, de que los televisores pasan mucho tiempo prendidos, de que la refrigeradora la abren mucho, y etcétera. Pero no nos damos cuenta de los factores técnicos que están incidiendo allí. Tanto es así que si nosotros controláramos esos ángulos en nuestra casa, vamos a darnos cuenta que consumiendo exactamente lo mismo podemos pagar mucho menos, solo haciendo un control establecido del consumo que tenemos. Un control que en nuestra casa, como pagamos poquito, nomás pagamos 50, 60 dólares, no nos interesa. Pero cuando hablamos de una hacienda, cuando hablamos de una empresa, cuando hablamos de una fábrica, estamos hablando de que ahí van a circular algunos miles de dólares que estamos pagando por gusto, porque el trabajo es el mismo, no es que estamos trabajando más. Y es por eso que nosotros siempre necesitamos establecer todos estos puntos de convergencia que nos dicen qué es lo que está pasando en un circuito eléctrico. Es por eso que necesito saber todo lo relacionado a potencia, y como la potencia la da el artefacto que lo consume, yo debo saber cuánto consume, cuánto debería pagar, qué debería tener para que eso funcione, y es que estas cosas son así. Ahora veamos lo que me preguntó un compañero de ustedes. Me dijo cómo se ve en un gráfico. Chicos, voy a dejar de compartir un momento. Voy a dejar de presentar porque me voy a conectar ahora acá bueno, primero voy a presentar en la otra computadora para poderle presentar el esquema desde el punto de vista de cocodrilo, que es donde... A ver. Ahora aquí abramos cocodrilo. Chicos, díganme algo. ¿Ustedes están viendo la pantalla que estoy compartiendo? Sí, ingeniero. Sí, ok, gracias. Entonces ya se dan cuenta que tengo cocodrilo acá, ¿verdad? Listo, tengo cocodrilo aquí. Vamos a hacer un circuito. Entonces,
nosotros sabemos, des en cuenta, que tenemos esto, que lo tenemos como resistencia, ya lo vimos en la primera unidad. Ingeniero, disculpe que lo moleste. Yo no veo nada. ¿Soy acá o...? No, eres tú, porque yo sí estoy viendo aquí que tengo, revisa bien, ponte ahí en compartir, o Y eres como ya va a ser. quítale el enganche que tienes al fijar la pantalla. Ah, ya, ahora Ahí sí, te sale como gracias. una tachuelita. Y también tengo las bobinas. Des en cuenta, aquí tengo ya las 3 cargas. Tengo una, con el mouse aquí tengo una bobina, acá tengo un capacitor y acá tengo una resistencia. Entonces, vamos a hacer un circuito. Vamos a ponerle esta aquí viradita, esta de aquí acá, y esta también virémosla. Ok, entonces yo aquí tengo los capacitores. Para que esto funcione, voy a necesitar tener una batería, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una batería y enlazamos el circuito. Vamos a conectarlo en serie. Ya está la resistencia, ya está la bobina y ya está el capacitor y terminamos poniéndolo aquí. ¿Ok? Des en cuenta que ya tengo funcionando un circuito en serie entre una resistencia, una bobina y un capacitor. Aquí, imaginémonos que le voy a aumentar el voltaje solo para que ustedes vean lo que pasa. Esto de aquí tiene un voltaje 9 y yo le voy a poner que tiene 100. Le voy a poner 99. Des en cuenta lo que ocurrió. Explotó el capacitor. ¿Por qué? Porque es mucho voltaje para este capacitor que nomás es de 1 microfaradio. Entonces, aquí nuevamente vamos a necesitar saber lo que hicimos la vez anterior. Voy a recuperar voy a recuperar el capacitor, ya lo recuperé. Entonces aquí lo abrí solo para que ustedes vieran algo. Las unidades de medida, yo quiero que las estudien. Las mismas unidades de medida que nosotros estuvimos analizando en el primer parcial. Des en cuenta que aquí tengo una resistencia que es de 10K, que quiere decir 10.000 ohmios, ¿verdad? Y estamos muy familiarizados con los ohmios. Pero la inductancia en L, aquí dice 10 mH. ¿Qué significa esto? Significa 10 milihenrio. Por lo tanto, usted debe saber qué cosa es un henrio. Y en el capacitor dice 1 microfaradio. Por lo tanto, usted debe saber qué cosa es un faradio, qué cosa es un microfaradio y todo eso. Entonces, para que lo revise. Así nosotros veríamos el circuito. Qué sé yo. Vamos a poner esta resistencia, no en K, sino que la vamos a poner ahí como que fuera 10 ohmios nomás. Tengo 10 ohmios y este de aquí 10 los milihenrios que sea henrio nomás. ¿Ya? Y los faradios que no sean milifaradios, sino que sean faradios. Nanofaradios vuela. Milifaradio, no sea faradio, pongámosle completito. Entonces aquí, déjenme tratar de reponerlo. Y aquí, ahora, como lo repuse con esta cantidad, lo que voló fue la resistencia. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Ya? Ahora, si esta resistencia aquí le doy más carga, le voy a poner 2000 vatios, quiere decir 2K. Ahí, 2K. Vamos a ver qué pasa. No. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí funcionó bien. Entonces, esto de aquí, ¿qué implica? Implica de que yo puedo volar la resistencia, puedo volar la bobina o puedo volar el capacitor. Y en antes, cuando le hablaba sobre que en las casas nosotros pagamos mucho, yo le voy a decir una de las razones. Por ejemplo, nosotros compramos una refrigeradora. Esa refrigeradora ya tiene 10 años, 20 años. Y nosotros, como sí refrigera, como sí pone a buena temperatura todas las cosas, nosotros decimos, bueno, está buena, nunca le hacemos mantenimiento, pero nosotros no sabemos si el capacitor que tiene está funcionando o no.
Entonces, si no tiene un capacitor, significa que está devolviendo mucha energía. Y si está devolviendo energía, nos están cobrando por una energía que devolvemos y que no consumimos. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el chico que me preguntó cómo se verían los circuitos, se verían así como tú lo estás viendo aquí. En esta parte lo tengo en serie, pero también podría ser que yo lo ponga en paralelo. Yo puedo ser que ponga una bobina aquí. Cuando esto está así, no me permite poner ninguna conexión ahí en medio, pero ya voy a resolverlo. A ver, pongámoslo aquí. ¿Sí? Ahora sí, le ponemos otra bobina aquí y le hacemos la conexión y podemos de aquí conectar aquí en paralelo. Este capacitor lo conectamos acá y esta bobina la conectamos ahí y explotó. ¿Por qué? Porque las condiciones de la capacidad de cada uno de los elementos tienen que ser acorde a lo que necesitamos. Es lo mismo que usted conecte, por ejemplo, un foco normal en una pila, puede ser que no prenda el foco. O asimismo, si ponemos un foco de pila a la corriente eléctrica, va a volar, va a explotar apenas lo conectemos porque la capacidad no es la adecuada. Entonces, chicos, más o menos eso es lo que yo quería decirles hoy día. Háganme todas las preguntas que quieran hacer para responderla con todo gusto y bueno, y ver qué más sigue. Voy a dejar de grabar solo con el objeto de que el video no se haga muy largo.